Estoy hablando porque ya lo he hecho hasta hace unos minutos con Gonzalo Vela. Esta es la segunda parte que va a salir ahora para que ustedes escuchen la conversación y lo que pueda surgir de esta interesante conversación, cuyos prolegómenos ya lo habíamos tenido, repito, antes de entrar al aire, para hablar con Gonzalo Vela, un joven profesor con formación filosófica en Nueva Acrópolis, que es una organización internacional que tiene una red de más de 50 países del mundo, y también en el Perú, más de 30 sedes, y que ha cumplido el año pasado 50 años de vida, ¿no?, en el Perú. Entonces, él nos va a explicar con un poquito más de detalles lo que es Nueva Acrópolis, pero hay algo más adelante que es lo que a mí me interesa expresar. De tal manera que lo saludo, le doy la palabra y dinos, para que todos sepamos, desde Nueva Acrópolis, qué haces en Nueva Acrópolis, cuáles son los aportes más importantes de Nueva Acrópolis en el campo de la filosofía, y de tu experiencia como profesor que has dictado cursos de filosofía de Oriente y también de Occidente. Gonzalo Vela, adelante. Muchas gracias por estos momentos que vamos a compartir y bueno, explicar en Nueva Acrópolis. Bueno, mi nombre es Gonzalo Vela, soy director de la sede de San Isidro acá en la ciudad de Lima, de Nueva Acrópolis. Y Nueva Acrópolis es una organización de cultura, filosofía y voluntariado. Son como tres aspectos que nosotros queremos incidir dentro de nuestra labor. Nosotros consideramos que lo que hacemos es una obra dirigida sobre todo al ser humano, construir una cultura, en el sentido clásico del término de cultura, como cultivarse, no solamente como informarse, sino que uno pueda introducir dentro de sí mismo elementos, valores, semillas de sabiduría que permitan que uno pueda florecer como persona. Por otro lado tenemos el aspecto filosófico, que es la búsqueda que nosotros tenemos del saber. En este sentido también nos remitimos a los clásicos, porque consideramos que todo ser humano es un filósofo en el sentido de que está buscando una verdad, una certeza en su vida. Y somos también una organización de voluntariado porque nosotros queremos actuar sobre la sociedad, no queremos quedarnos en un plano solamente especulativo, sino queremos aportar algo a nuestra sociedad, al mundo, poder mejorarlo, y lo hacemos en base a la acción de voluntariado, ¿no? Sea voluntariado social, ¿no?, a través de algunas obras que realizamos, y nosotros mismos actuando como voluntarios en la transmisión de esta filosofía, ¿no?, que la entendemos como un estilo de vida, un modo de vivir. Y entramos al segundo, que me parece importantísimo, en la puerta que has abierto. ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué cosa es lo que filosóficamente Nueva Acrópolis puede decir? Esta es nuestra filosofía, este es el sustento filosófico de nuestra existencia, tanto a nivel de lo que entendemos por cultura, por filosofía y por voluntariado. Ese es el sello de Nueva Acrópolis, cuyo nombre viene obviamente del griego. Así es. Acrópolis, famoso. Bien. En nuestro nombre está de alguna forma sintetizado nuestro ideal de vida. La Acrópolis en el mundo clásico era un lugar físicamente alto, una pequeña montaña, una colina, y en ese sitio estaba lo mejor de la ciudad, ¿no? O sea, estaban los dioses que les inspiraban, estaba representado el poder político, el poder legal, pero todo lo mejor, lo más alto, estaba en la Acrópolis. Con la misma idea también surgió Nueva Acrópolis, con el ideal de que cada ser humano pueda construir su propia Acrópolis interior, o sea, buscar lo más alto de nosotros y poder unirnos todos aquellos que estamos en esa misma búsqueda para aportar en ese sentido a nuestra sociedad. Muy bien. Bueno, me has hecho recordar con nostalgia en aquella oportunidad de hace algunos pocos años que conocí y subí y llegué a encontrarme con la Acrópolis, que parecía un sueño. Es una experiencia muy fuerte, sin duda. Lo que ahora quisiera es que nos hablemos un poco más
sobre ese ciclo de charlas que ha concluido hace poco, ¿no? En donde se han hablado sobre una serie de asuntos muy importantes. Tú has dado alguna información en otro medio, inclusive de la propia radio, pero esto ya pasó, o sea que como algo ya ha pasado, podemos hacer una especie de resumen de lo que se dijo. Por ejemplo, el ciclo de charlas tenía que ver con esa necesidad de desarrollar, supongo, desde los estoicos griegos, el estoicismo, para vivir en los tiempos difíciles en los que estamos en este momento. Quizá por ahí podrías tú decir algo. Los estoicos enseñaron a la humanidad lo que era el estoicismo como una forma de vivir feliz. Esa es una pregunta que supongo también deben haber hecho en el ciclo de charlas. Sí, efectivamente, este tema lo elegimos precisamente porque quizás en ese sentido no hemos cambiado mucho de las personas que vivieron hace 2000 años, y nosotros seguimos buscando la felicidad, seguimos buscando cómo atravesar alguna herramienta que nos permita enfrentar los momentos duros, y eso fue lo que les tocó a ellos en su momento histórico. Tuvieron que vivir situaciones muy difíciles, en caso de Grecia, que se parece mucho a la época que estamos viviendo hoy, decadencia política, decadencia moral, el mundo que ellos habían construido se empezó a desmoronar, la cantidad de injusticias que se cometían, habían condenado al hombre más sabio de la época, que fue Sócrates. Entonces toda esa desazón, ¿no? Y obviamente no solamente tuvo una respuesta, o mejor dicho, tuvo una respuesta positiva, que fue varias escuelas de filosofía, y una de las más destacadas precisamente la escuela estoica, ¿no? Cómo hacer frente a una época donde todo lo que te rodea te genera una decepción, y todo lo que uno cree que ha construido y sobre lo cual uno se puede asentar no es real, y que cualquier movimiento político, situación económica te desmorona y te puede tirar abajo. Entonces esos cuestionamientos ellos tuvieron, y poco a poco fue elaborándose esta doctrina a lo largo de los siglos, y que lo curioso es algo que hoy sigue siendo vigente. Hoy día hay corrientes de psicología que se siguen apoyando en el pensamiento de estos filósofos de hace 2000 años, lo cual indica que ellos encontraron herramientas muy válidas, muy sólidas. Una cosa que surge de estas preguntas que de repente los estoicos tampoco resolvieron, porque no se trataba solamente de cómo resistir frente a la adversidad, sino qué soluciones dar, para que no se presente un asunto tan grave que le haga pensar al ser humano, y ahora cómo me enfrento a este problema, sino que el problema no exista, que se anule el problema, porque si el problema existe, la adversidad siempre estará rodeando al ser humano. Es un poco el problema. Sí, ellos tuvieron propuestas en dos sentidos, efectivamente, ¿no? Una, ¿qué hago yo como persona, como ser humano para afrontar este momento? Y la otra, ¿qué hacemos a largo plazo para que esta situación no perdure, ¿no? Ahí había un filósofo estoico ya de la última etapa, ¿no?, romana, que fue Cicerón, donde él precisamente empieza a preguntarse sobre el tema del destino del ser humano, porque a veces pareciera como que uno está sometido a fuerzas, a situaciones, Claro. Como ahora, ¿no? A veces sí. uno puede ser muy buena persona, pero si hay un sistema de vida corrupto, uno no puede salir tranquilo a la calle, cosas que no dependen de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos planificar de alguna manera? Claro, mira, yo pongo como ejemplo, solamente como ejemplo, otras corrientes de pensamiento. Vayamos a Marx. El marxismo no dice cómo resistir, sino hay que hacer la revolución, por ejemplo. O un método para llevar al hombre a acabar con todo eso. No para ver qué hago frente a la adversidad, cómo respondo, cómo me acomodo o cómo me aíslo
o cómo me margino para que no me llegue esa opresión brutal y terrible. Pero la otra sería, ¿qué armas conceptuales e inclusive reales tengo para hacer desaparecer eso que me oprime? Digo esto no porque yo tenga dentro de mí la voluntad de un cambio violento de la sociedad, ni mucho menos, ¿no? Simplemente a nivel puramente de reflexión teórica frente a lo que los estoicos podrían plantear. Aguanta, mira cómo resuelves el problema, así es la vida, la adversidad es terrible, pero tú tienes que aguantar, soportar, acomodarte inclusive, y finalmente ni sentirlo podría ser. Sí, y a veces hay esa interpretación del estoicismo que es como una resignación, ¿no? O sea, soy estoico porque me resigno, sufro en silencio, Sí. pero por dentro, obviamente, ¿cuánto uno puede resistir o vivir así, no? Claro, eso es lo que yo te iba a decir y me parece muy bien tu respuesta, y habría que decir, el estoicismo, eso fue una palabra y en un momento determinado, en un contexto de situaciones opresivas dentro de la historia, en un lugar donde la política había desarrollado una serie de elementos en cierta dirección. Pero tenemos que hablar de un estoicismo en el mundo actual, que supongo que es lo que están ustedes haciendo en Nueva Acrópolis. Porque si lo pensamos, va a llegar a pensarse que el estoicismo está más bien reblandeciendo a las personas. Aguanten, como haría un tipo de religión de sumisión y de aceptación de un ser divino que aguanta porque te vas a ir al cielo. ¿No? Y yo no creo que ese es el estoicismo de ninguna manera, que se tiene que entender actualmente en pleno siglo XXI como estamos. Es posible hallar nuestro destino. ¿Qué responde el estoicismo frente a eso? Bueno, para el estoico ¿hay un destino o no? Lo que hay es la adversidad y la ansiedad de que tú tengas elementos para resistir esa adversidad. Y luego, serénate, el arte de la serenidad, tipo Buda o el budismo. ¿Es eso? Es estoico, sí, para darse cuenta de cómo es la adversidad, para darse cuenta cómo es esta necesidad efectivamente de estar sereno, porque dentro de la desesperación, o sea, la falta de serenidad, no vas a encontrar salidas. Entonces, el estoicismo da conciencia de la adversidad, pero para buscar las formas de que esa serenidad te lleve a un final que corresponda a la felicidad del ser humano. ¿Es así? Sí, efectivamente. Y ahí, por ejemplo, en el tema de la resignación o de la aceptación, por ejemplo, Cicerón sumaba un aspecto también para que el ser humano se sienta un protagonista, ¿no? Porque claro, no consideraba de que uno solamente tiene que aguantar, claro, sino que uno, como decía, tiene que ser una especie de agente consciente de la historia. claro. O sea, los problemas que hoy día nosotros vivimos, sean económicos, sean tecnológicos, en el fondo, detrás de todo el problema está el ser humano. Si nosotros logramos cambiar al ser humano, entonces cambiamos el problema, ¿no? Es como hoy en día, ¿no? A veces se habla de que hay problemas morales, que hay problemas de valores, y siempre los cambios son a nivel de las leyes, o crear una comisión para que observe a la otra comisión, y cuando en el fondo es un tema moral, ¿no? De Entonces, principios y de valores. de valores, ¿no? Y lo que buscaba el estoicismo era generar tal grado de conciencia moral, Muy bien. no impuesta por la moda, por la presión social, sino por una convicción propia, ¿no? O sea, porque para ellos la moral no era apariencia, la moral era buscar el bien. Ellos mencionaban que hay una tendencia del ser humano hacia el bien. Ellos concebían que había una parte racional en el ser humano, que es lo que nos hacía humanos, a diferencia, digamos, de un animal con quien compartimos el instinto, ¿no? Esa predisposición, esa necesidad, esa significación casi de sinónimo entre ser humano y ser circunspecto, pensante, reflexivo, analítico, no para alejarse,
sino para encontrar soluciones al Sí, problema. para involucrarse, Y ¿no? meterse dentro del problema. Sí. Muy bien. Porque hubieron efectivamente corrientes filosóficas en la época, contemporáneas con los estoicos, como los cínicos, Claro. que más bien ellos prefirieron aislarse, ¿no? Así Me es. desconecto y, bueno, el problema va por un lado y yo voy por otro lado, Claro. ¿no? Entonces, La respuesta es, sí había, pero no le achaquemos a los estoicos. Eso eran los cínicos, que se escondían y se metían en un barril y ahí estaban metiditos viendo pasar las cosas, ¿no? Así es, Porque sí. no había ya nada que hacer. Y hay una pregunta que tengo acá frente a mí, que no sé si tú la has escrito, y forma parte, es un aforismo, es una predisposición, es una manera de incentivarla. ¿Por qué suceden cosas malas a la gente buena? Parece un lamento de jetas. No, yo soy tan buena persona, ¿sí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Yo supongo que Nueva Acrópolis va a todas las dimensiones de la inteligencia y el desarrollo humano. Y esta pregunta, que parece una cosa chistosa, graciosa, sin embargo, es interesante, porque la gente se atribuye que porque es bueno, entonces las cosas van a estar buenas. Y porque si es bueno, ¿por qué le suceden cosas malas? Es una visión muy limitada, ¿no es cierto? Así es, y es curioso porque uno parte del hecho de que uno se autoevalúa como bueno, Sí. ¿no? De arranque consideramos que lo malo es inmerecido, que no nos corresponde a nosotros, así es. que le corresponde al otro. Y en verdad la pregunta no es un invento nuestro ni mío, es una pregunta que plantea Séneca, también estoico romano, en unas cartas que él escribe, y respondiendo a esa pregunta, ¿no? Y dice, ¿por qué le pasan, ¿no?, cosas malas a la gente buena? Y él dice que a la gente buena no le pasan cosas malas, que uno cree que le está pasando cosas malas. O sea, desde nuestra perspectiva, por decir algo, ¿no? Si a una persona le toman un examen, uno puede decir, pobre, ¿no? Le están tomando el examen, lo están evaluando, pero para el que estudió, no es algo malo. Claro. Al contrario, es una oportunidad para O demostrar lo que ha inclusive si aprendido. fracasó, también será bueno, porque entra en el campo de la experiencia, ha crecido con motivo de esa experiencia y le ha sucedido una cosa buena. Efectivamente. Pero eso es una forma de ver, Claro. ¿no? Pero que ha sido fruto de una educación de la mente, ¿no? Porque Claro. uno puede ver un fracaso y ver más derrotas y más fracasos, pero si la mente, y eso es lo que decían los estoicos, ¿no? El tema de la filosofía es educar para que uno hasta lo adverso vea dónde está lo positivo, dónde está la enseñanza, ¿no? Yo creo, ya para terminar, que la filosofía actual contemporánea tiene en los estoicos un germen de apoyo y de desarrollo. Y al mismo tiempo, la segunda cosa que quería decir, de metodología. Eso pasó en esa época, creó toda una escuela de figuras extraordinarias como las que tú has nombrado, Cicerón, Séneca y muchos más. Pero hay que buscarlo dentro del mundo actual, dentro de lo que está sucediendo actualmente, para decir, el estoicismo ya no tiene presencia en el mundo actual contemporáneo, o sí tiene. Depende de hacer una nueva lectura, una revisión del estoicismo que permite, en última instancia, fortalecer el mundo interior para enfrentarse con éxito a este mundo terrible que nos ha tocado vivir. Que hay que estar fuertes, Sí, preparados. sí. Porque este mundo está quebrando a muchas personas, Así es. ¿no? La adversidad, desde las situaciones personales que no se toleran, desde la enfermedad, la crisis económica, y en fin, todos los males, ¿no? Es como que vivimos con una especie de temor, de miedo, y antes de emprender a veces la batalla por la vida, hay gente que ya está quebrada por dentro. Sí. Por eso nosotros consideramos que hoy más que nunca el estoicismo necesita una revitalización. Sí. Las ideas fundamentales, ellos los escribieron. Ya hay muchas corrientes, la resiliencia que se habla hoy en día. Claro. Es a la larga el estoicismo Claro. en términos modernos. Si ¿no? tienes depósitos resiliencicos, valga el neologismo, vas a tener mejor condición y capacidad para enfrentarte a los problemas. Sí. ¿No? No es solamente decir hay que lamentarse y qué hago para que no me toque a mí, no.
tiene que uno desarrollar su fuerza interior, ¿no? Tenemos que volvernos los antiguos titanes para poder enfrentarse al mundo en el que estamos en ese momento. Y una nueva raza, física y conceptualmente hablando, habrá surgido como consecuencia de las intemperancias, los acechos, los asedios, en lo que estamos viviendo, ¿no? O nos mata o nos fortalecemos más. Sí, sí, O sí. surge una nueva raza, como diría el poeta puneño, al referirse a la raza aymara, como una raza poderosísima de oro, que ha de resurgir, la raza aymara. Dante Nava, el gran poeta puneño, hacía mención, y ahí está justamente el estoicismo. Muy bien, te agradezco, Gonzalo Viala, ha sido una interesante conversación, pero nos hemos quedado con la miel en los labios, así que en otro momento sigues, continúas y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.